Frente Radiosa. El conflicto no es karma, es democracia. Complicamos la discusión. Hablamos de política. No lo soñé. La gente en el figurón. Pichincha Universal. Hola con todos y con todas, bienvenidas nuevamente a Frente Radiosa, un espacio comprometido con debatir y agitar la política. Soy Isabel Díaz y me acompaña en la conducción Yura Serrano. ¿Qué tal, Yura? Hola Isabel, así es, saludamos a toda la audiencia de Pichincha Universal a través del dial 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia de Pichincha, para Santo Domingo y para parte también de las provincias de Esmeraldas y Manabí. Hoy, viernes 5 de marzo de 2021, iniciamos Frente Radiosa, porque la política no es karma, sino democracia. Hablamos de frente. Les recordamos que esta es una coproducción del Foro de los Comunes y de Registro Ahora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify e iVoox como Frente Radiosa. Agradecemos, como siempre, también a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en Nueva Jersey, quienes retransmiten este espacio radial para la comunidad migrante en los Estados Unidos. Como siempre también a Ronnie por la coordinación técnica desde los estudios centrales y a todo el equipo de producción del programa. Así es. Esta tarde aquí en Frente Radiosa, a propósito de la próxima conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo, nos preguntamos sobre la presencia y tensiones de las agendas feministas en las elecciones que atraviesa el país. Para ello dialogaremos con Pilar Troya, antropóloga, especialista en género e investigadora, Yus Pincay, articulista de opinión y comunicadora, y con Manuela Villafuerte, del Movimiento Nacional de Mujeres de Sectores Populares Luna Creciente. Bienvenidas. Ecuador vive un 8 de marzo atravesado por elecciones y múltiples crisis. El desgobierno de la pandemia ha golpeado duramente a la población, pero las mujeres son las que llevan las de perder. Sin posibilidad alguna de recaudo en una desmantelada institucionalidad pública, los trabajos del cuidado y la acelerada precarización de la vida recaen duramente sobre sus hombros. En este contexto, la movilización feminista, que ha venido disputando y ganando espacios con fuerza a nivel regional y nacional, juega un rol clave en la posibilidad de pensar nuevos horizontes para nuestro país, más aún cuando estamos a las puertas de una elección clave. En Ecuador, la primera vuelta nos demostró que la agenda de derechos tiene espacio de crecimiento en la población, pero todavía requiere puja y organización. No sorprende entonces que las candidaturas que se disputan esta segunda vuelta estén concentrando esfuerzos en disputar parte de la agenda feminista hacia su lado. Más allá de la posibilidad de creer o no reconversiones de última hora, la lucha está en discernir hasta qué punto las diferentes visiones de país en juego pueden o no articularse a visiones de transformación más radicales. Hace pocos días, por ejemplo, varias activistas feministas vía Twitter comentaron haber sido contactadas por una integrante de la Fundación Libre, el think tank de Guillermo Lasso, para participar de un focus group con el objetivo de alimentar el plan de gobierno de Creo en materia de género. Las críticas a una claramente desesperada estrategia no se hicieron esperar, pues desde su nacimiento, la organización política Creo ha sostenido posturas conservadoras respecto de temas fundamentales en la agenda de mujeres como el aborto por violación, pasando por el expreso pedido de su líder de vetar el Código Orgánico de Salud, hasta la homofóbica declaración de su candidato a la vicepresidencia, Alfredo Borrero, quien en una entrevista se refirió a la homosexualidad como una enfermedad. Por otro lado, la Revolución Ciudadana, desde la primera vuelta electoral, ha comunicado ciertas posturas en materia de género y diversidades, como la creación de la Secretaría de la Mujer, la implementación de un sistema nacional de cuidados. Sin embargo, estos anuncios no han tenido la acogida esperada por parte del movimiento feminista, pues las declaraciones machistas y homofóbicas de Rafael Correa durante su gobierno siguen siendo un fantasma presente. Frente a estas elecciones nos preguntamos entonces, ¿cuál es la agenda de reivindicaciones de las mujeres y diversidades que el próximo gobierno tendrá que asumir para garantizar derechos? ¿De qué manera la Revolución Ciudadana puede avanzar en la construcción de un gobierno feminista? Para Andrés Arauz, ¿será suficiente desmarcarse públicamente de la figura de Rafael Correa para que el movimiento feminista apoye su proyecto político? ¿Cuáles son las tareas pendientes de un proyecto nacional popular en materia de género? O, en el caso de que Creo gane, ¿bastará la estrategia conciliadora de Lasso para llegar a un electorado que rechaza su postura conservadora?
¿Es compatible su programa económico con garantizar trabajo digno para las mujeres? Bienvenidas todas aquí a Frente Radiosa. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. Pichincha Universal. Como lo decíamos en la introducción de nuestro programa, nos aprestamos a conmemorar un nuevo 8 de marzo que, para esta ocasión, encuentra al Ecuador en medio de una coyuntura electoral. En este marco, preguntamos entonces a nuestras invitadas cómo llegan los feminismos a esta particular ocasión. Preguntamos en primer lugar a Yus Pincay. Bienvenida. Muchísimas gracias, chicos, por la invitación. Un abrazo a todos y a todas desde Guayaquil. Los feminismos ahora mismo viven un panorama complejo frente a las candidaturas que nos han usado como comodín, ¿no? Frente a esta derecha oportunista, frente a este populismo de Arauz bastante tibio, y no hay que olvidar que los avances que se han tenido hasta el momento son fruto del trabajo del movimiento de mujeres y del movimiento feminista. Vamos a continuar nuestras demandas de los feminismos hacia el sencillo respeto de nuestros derechos, nuestro derecho a la autonomía por nuestros cuerpos, por nuestra economía. El Estado actualmente es el primer sponsor de la violencia de género, continúa avalando la impunidad, continúa sosteniendo un sistema de justicia cargado de estereotipos, ineficiente y muy politizado. No sé si ustedes recuerdan, en 2018 tuvimos un bloqueo para la despenalización del aborto. Estuvimos a punto de conseguirlos y ya ahí nos fallaron los políticos. Entonces, no es sorpresa para ellos que desconfiemos de este acercamiento improvisado que tuvieron hace unos días. Es incluso hasta insultante esta desconfianza, hasta estas promesas de campaña, hasta el intento improvisado de acercamiento, son válidos. Por años estos líderes, y hablo de los dos, han bloqueado nuestras luchas, mandando cartas, castigando. Incluso cuando nos logran colar en su narrativa y en sus discursos, suena muy condescendiente, como si los derechos fueran una dádiva, y sabemos que no es así. Gracias, Yus, por esta primera intervención. Replicamos la pregunta a nuestra segunda invitada, Manuela Villafuerte. En este contexto de elecciones y de una próxima conmemoración del 8 de marzo, ¿cómo llegan los feminismos a esta ocasión? Bienvenida. Manuela, quizás si le desactivas el mute de... Ahí sí. Disculpen, estaba con todo. Ahí te volviste a mutear, creo. Ya, ahora se me escucha, creo. Así es. Listo, ¿cómo están? Buenas tardes, muchas gracias por su invitación. Qué pena que no tenga como en este momento bien cómo conectarme y cómo hacerlo del video. Les contaba yo que estoy saliendo justo a actividades del movimiento Luna Creciente en la frontera con Perú, es decir, con el pueblo con el pueblo Xuararutam, con las mujeres del pueblo Xuararutam y su primera organización. A ver, yo creo que es un panorama complejo que a este punto, y no solo yo, ¿no? Sino que hablo como Luna Creciente, en este momento como delegada de Luna Creciente en todas sus instancias para poder conversar con ustedes y contarles lo que pensamos. Nosotras desde Luna Creciente somos más o menos unas 6.500, 7.000 mujeres que estamos organizadas desde los sectores populares en 6 provincias del Ecuador. La gran mayoría de nuestra composición es indígena con las diversidades de pueblos y nacionalidades. Estamos en costa, sierra y Amazonía. Y en ese sentido, entonces, las organizaciones, parte de Luna Creciente, que son más o menos unas 300, 350 organizaciones, muchas de ellas están, o la gran mayoría están ligadas a la CONAIE como organización grande, es decir, a Ecuarunari, a Confeniae y de ahí a la CONAIE. Entonces, bueno, nuestro planteamiento ha sido justamente ese, ¿no? Desde nosotras del BIR, tratando de llegar como con otra propuesta, ya que no hemos estado, llamémosle conformes de momento para después entrar más fuerte, con las políticas que se han dado este tiempo, ni con las políticas que se han implementado justamente en el gobierno de Correa, por lo que más bien nosotras sentimos que era llegar como con algún actor que nos represente clave, sería esencial para poder hacer presión y que así no piense lo mismo como persona o como tal en cualquier momento, tenga que
actuar por lo que dicen las bases. No nos gusta la palabra bases, pero son las organizaciones, ¿no es cierto?, locales que nos llevan a esta decisión. Entonces, yo creo que sí, que además sabemos bien todas y todos y todes, si es que se quiere, que las leyes y la política tienen que avanzar, ¿no es cierto? Es una cuestión consecutiva de avance en derechos, pero el inconveniente es que la ley no es todo. Entonces, nosotras nos encaminamos, nuestro principal objetivo siempre será el fortalecer las organizaciones autónomas de mujeres desde los sectores, desde las localidades, para que así se pueda ir construyendo en verdad, en la praxis, un mundo distinto, al menos avanzando a paso de tortuga, pero haciéndolo bien, desde nuestras comunidades, desde nuestros sectores, desde nuestras provincias, así llegar a lo nacional y, ¿por qué no?, también con nuestras alianzas internacionales, viendo procesos como emergentes en la región y en lo global también, ¿no? Gracias, Manuela. Pilar, transmitimos la misma inquietud a ti. Yus ha dicho en un inicio que ninguna de las candidaturas ha de alguna manera reflejado en esta coyuntura, en esta particular coyuntura en la que se conjugan tanto un escenario de crisis como de elecciones. Ninguna de las candidaturas refleja la agenda y las demandas del movimiento feminista. Manuela quizá coincide también en eso, pero insiste además en que digamos, el Estado y las leyes no lo son todo, sino el peso de la organización. ¿Cuál es tu criterio, cuál es tu mirada? ¿Cómo llegan los feminismos a esta ocasión? Buenas noches, gracias por la invitación y saludos a las compañeras feministas de aquí y a quienes nos están escuchando, a toda la audiencia. Yo concordando con Yus y con Manuel en el sentido de que a las mujeres y a los feminismos nadie nos regaló nada, ¿no? Todo lo que se ha obtenido ha sido en virtud de la lucha y la organización. Las elecciones son un momento, pero la lucha y la organización están antes y continuarán después, porque sabemos que cualquier cambio en las leyes está siempre sujeto a la interpretación y a la voluntad del gobierno del Estado. Del gobierno o del Estado, quiero decir. Entonces, en ese sentido, yo creo que pensando en el movimiento en términos generales, hay un resurgimiento que es importante, es decir, no tenemos no hay el nivel de masividad que puede tener el movimiento en Argentina, Chile, o incluso en ciertas partes de México, pero ciertamente es bastante más fuerte de lo que era hace algunos años. Yo creo que eso es un punto importante y esa fortaleza del movimiento es la que pone en la agenda pública ciertos temas sobre los cuales antes no se debatía en lo absoluto, ahora medianamente algo se menciona. Yo creo que ese es un punto importante pensando el movimiento. Ahora, la situación de las mujeres y de la población en general es una situación dramática y eso, digamos, no creo que se puede pensar y eso es una crítica que yo tengo en particular a los planes de los candidatos, aparte del hecho de que efectivamente los temas de género y de mujeres están no demasiado bien incorporados en ninguno de los casos, es decir, no hay una incorporación totalmente transversal, sino más bien puntual, y en algunos casos reducida a un único punto, es que, digamos, la situación, la pandemia nos plantea una situación que deberían haber hecho plan de gobierno en pandemia, no plan de gobierno como si no hubiera pandemia, que es lo que parece que hubieran hecho pensando que nos vacunan mañana y salimos del problema. Es decir, tenemos ahí un horizonte de que nos vamos a demorar no sé cuántos años en vacunar a toda la población y a la velocidad que se va. Y eso, ya sabemos, impacta directamente y más fuerte a las mujeres, que son la mayoría de los trabajadores esenciales, que son la mayoría de las personas que hacen trabajo de cuidado, que no para, que se ha duplicado, que es más fuerte en la pandemia. Entonces yo, digamos, en el feminismo como movimiento llega en una situación un poco más fuerte, pero la situación nos exige estos ajustes que yo no sé si los están mirando bien los candidatos. Por ahí empezaría yo.
De acuerdo, Pilar, muchas gracias. Preguntarles también, sobre todo porque se ha dicho mucho que candidatos como Yacu Pérez o Javier Herbas en primera vuelta captaron mejor las demandas de sectores como los jóvenes, agendas ambientalistas, pero sobre todo la agenda feminista, a diferencia sobre todo de los dos candidatos que finalmente terciarán la segunda vuelta, Arauz y Lasso. Entonces, en ese sentido, sí consultarles, ¿ustedes creen que estos dos candidatos que de alguna manera irrumpieron en primera vuelta avanzaron la agenda feminista sobre todo? ¿Están presentes las demandas desde los diversos feminismos en estas candidaturas, pero también en las candidaturas que van a segunda vuelta? Jus, vamos contigo. Tu micrófono. Quizás... No sé si tengo... Ya. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ya, ok. Yacu y Javier Herbas tuvieron desde el inicio, como tenía que ser, planes de mujeres en sus planes de gobierno. Había un enfoque de género y estaba bastante bien estructurado. Ellos pusieron el tema sobre la mesa en algunos de los debates y fue bueno, fue llamativo para nosotras que no estamos acostumbradas que eso pase desde hace muchísimos años, pero no marcó en la primera vuelta algo tan importante como para que los otros repliquen. No sé si se daban cuenta, en los debates ellos dos hablaban del tema, pero los otros le daban la vuelta, económico, incluso la presentadora en ese momento tampoco retomaba el tema, así que yo no le vi tanta fuerza al punto del eco en nuestros temas. Ahora, ¿qué se dieron cuenta ellos después de eso? Que a pesar de que no fue mediático el tema, a pesar de que no hablaban todos los candidatos de temas de diversidad, de mujeres, de equidad, de igualdad, se vio reflejado en el voto. Por eso tuvimos a un Yacu casi en segunda vuelta y un Herbas en cuarto lugar. Es por eso que estos candidatos recién ahora nos quieren regresar a ver, recién ahora quieren acercarse, y como lo estaba comentando Pilar, son temas lo están haciendo de una forma muy puntual, muy ponlo por ahora a ver qué pasa y si cogemos esos votos. En un mes yo personalmente pienso que no van a lograr mucho, es complejo, sobre todo con el súper pasado que se traen los dos. Incluso tenemos a Arauz, que si bien es una figura nueva dentro de ese partido para muchos de nosotros y muchas de nosotros, va a cargar con esta cruz de Rafael Correa, va a cargar con esta cruz de igual que en el correísmo las mujeres sufrimos violencia. Entonces, no sé si actualmente fue por los primeros candidatos, que los candidatos actuales están tocando este tema, pero definitivamente fue el voto, fue ese resultado lo que los hizo regresarnos a ver, pero de forma muy puntual, y creo que no le creemos nada a ninguno de los dos. De acuerdo, Jus, muchas gracias. Manuela, ¿estás de acuerdo con Jus? Ella de alguna manera ha planteado que candidatos como Herbas y Yacu sí incluyeron un enfoque de género en sus proyectos de gobierno, pero que no tuvieron eco. ¿Ustedes se han sentido representadas desde sus demandas en alguna de las candidaturas, ya sea estos dos que irrumpieron en primera vuelta o las dos que van finalmente a segunda vuelta? Bueno, ¿qué decirte? Nosotras todavía nos sentimos un poco engañadas y creemos todavía que es un poco de malos entendidos y de cosas con lo que pasó en el proceso electoral. Pero hablando más allá, yo te digo, sabemos que es difícil, creemos todas que nos falta mucho todavía para tener una real representación. No estamos, pese a que nosotras, como les decía antes, somos parte, ¿no es cierto? Muchas de las organizaciones son parte de las instancias que llevan a Yacu, ¿no es cierto?, a la candidatización y a tener como esta, no sé, figura de líder, llamémosle así. Sabemos que a ratos no es que se acogen nuestras propuestas, nuestras demandas. Sabemos que para la exigencia real falta bastante. Creemos también que hay momentos en los que quizá quienes rodean a Yacu tampoco están muy interesados en el proceso feminista y que a ratos sí ha sido tomado un poco para ¿cómo decirte?, para embanderar
y para tenernos en cuenta, no solamente ahí hablando como Luna Creciente, sino hablando como Parlamento de Mujeres, como Parlamento Plurinacional de Mujeres. Y este Parlamento nació en octubre, no sé si ustedes lo saben o lo recuerdan, y nació en octubre cuando el tiempo de las huelgas acá y de todo lo que nos pasó, y desde allí sale el Parlamento de Mujeres, primero sale el Parlamento de los Pueblos, sale luego el Parlamento de Mujeres, y seguimos trabajando en ese sentido. Entonces, si bien creemos que falta mucho para escuchar nuestras propuestas y para hacer avances reales en el camino, digamos, de las propuestas de los feminismos, porque sí creo que además confluyen muchos feminismos. Nosotras, por ejemplo, somos y hablamos más y vivimos más y expresamos más desde el feminismo comunitario y popular, y a veces no se liga tanto con otros feminismos también, ¿no? Yo creo que hay que entender como una multiplicidad de temas. Entonces, por ejemplo, este 8 de marzo se va a llevar a cabo la marcha en Quito llamada por el Parlamento. Igual vamos a replicar según las organizaciones que tenemos, ¿no es cierto?, los actos en nuestras localidades, dependiendo de en dónde están las organizaciones. Las que son parte de Luna Creciente, por ejemplo, todas tienen acciones, algunas organizaciones desde hace más de 30 años, 35 años. Pero sí, o sea, no es una cosa lista, no es una cosa hablada. No confiamos ni en Arauz ni en Lazo en el sentido de tomar nuestras propuestas, ni desde lo popular, ni desde lo comunitario, ni desde los derechos comunitarios, ni los derechos personales. Pero pues hay que seguir haciendo incidencia. Nosotras, y vuelvo a repetir, creemos que la principal acción, y recordando justamente lo que pasó, por ejemplo, con el proceso de hacer la nueva constitución, ¿no? Cuando nos reunimos para tratar de preparar la constitución en la constituyente, y antes de eso, como mujeres planteamos un montón de retos que fueron tomados en ese entonces desde el espacio final del CONAM, del tiempo final del CONAM. Y en ese entonces, nosotras cogimos, agrupamos las propuestas, presentamos, hicimos como un aparecimiento muy clave, pero el problema fue que tampoco se aceptaron nuestras propuestas. Sabemos ya que ese tiempo además nos desgastó tanto en la actividad pública de leyes y frente al Estado dentro de una propuesta nacional de ley, que nos debilitó muchísimo como organizaciones en las localidades y en las bases. Entonces, no queremos que eso nos vuelva a ocurrir. Creemos que tiene que ser un proceso conjunto, que además, lastimosamente, las leyes que tenemos o que nos han durado hasta ahora no están bajadas a nivel de los GATS territoriales, y que entonces la incidencia tiene que ser en todos los estamentos, pero principalmente en nuestras vidas en lo cotidiano. Creemos que ya se verá lo que se hace, ¿no es cierto?, con Arauz o con Lazo, sea el caso, hay que tratar de igual no irnos hacia atrás y tratar de lograr más cosas para nuestros derechos. Le vemos difícil, pero creemos que en eso sí estamos más fuertes, y que además en eso las mujeres de las ciudades de este tiempo han tenido o hemos tenido como un alcance más grande, gracias justamente a la historia de todas las mujeres que nos precedieron. Ok, Manuela, muchas gracias. Pilar, tengo dos preguntas para ti. Sobre Yacu Hierbas, ¿estás de acuerdo en catalogar sus candidaturas, sus planes de gobierno como pro derechos, sobre todo en temas de género? ¿Se puede hablar de derechos específicos sin una visión más amplia de igualdad social? ¿Cómo lees tú esas candidaturas? ¿Tú los asociarías como una candidatura, como dos candidaturas que estuvieron abiertas a la agenda pro derechos en tema de género? Así, sin más. Es decir, como yo tampoco confiaría en ninguno de los dos en términos reales, los derechos de las mujeres, digamos que siempre están en riesgo. La posición que normalmente tenemos nosotras es, primero hay que evitar cualquier retroceso, tratamos de avanzar, pero siempre sosteniendo lo que se ha logrado, porque siempre está en riesgo. O sea, nuestras conquistas nunca están establecidas definitivamente, ni las de los trabajadores. El nivel en el que puedan haber incorporado las propuestas, yo leí, no voy a decir que estudié, pero leí los planes de trabajo de todos los candidatos, aunque sea en términos generales, para entender, y evidentemente tienen una apertura, una más visión. Yo no diría también que el de Arauz no tiene nada, tiene cosas, hay varias cosas metidas ahí. Sin embargo,
ahí hay dos puntos que plantearía. Uno, ¿cómo es posible que se logren los derechos de las mujeres si no hay un tema de justicia social y si no hay una garantía de los derechos básicos, de los derechos el mínimo, educación, salud, empleo, ¿no? Entonces, claro, si estamos hablando desde la perspectiva de las mujeres y con un enfoque de género, estamos diciendo que eso tiene que ser de forma equitativa para todas las mujeres, sin discriminación salarial y más, pero sin esos derechos básicos que requieren un Estado operando para garantizarlos, entonces aspirar a las otras cosas es más difícil, ¿no? Esa es una parte de la respuesta. La otra parte de la respuesta es que hay que analizar qué es lo que ha pasado realmente en el juego político. Entonces, bueno, de ahí sí, Hervas no sabemos. Hervas es una especie de outsider que no ha estado antes en política, no sabremos qué haría. Bueno, la izquierda democrática sí sabemos. Los otros tienen todos antecedentes y tienen unos antecedentes complejos, por decirlo menos, porque entonces se dice fácilmente que el tema estrella, saquémoslo, no hay problema, que es el de la despenalización del aborto. Resulta que en la última votación del aborto por violación, Pachacuti votó en contra y Creo votó en contra y la mayoría de la bancada de la Revolución Ciudadana votó a favor. Así fue la votación. Consta en actas. Entonces ahí tenemos un comportamiento contradictorio. Si ustedes revisan la votación de Creo y de Pachacuti estos últimos años en el Congreso, todas esas votaciones en la Asamblea, yo soy de la época del Congreso, disculparán, son votaciones que reflejan un alineamiento con el austericidio, ¿no? Las políticas neoliberales extremas de recorte de derechos que impactan siempre peor a las mujeres. Impactan a toda la población, pero el impacto en las mujeres siempre es más fuerte. No tenemos datos porque hasta el INEC le destruyeron y estas cifras de pobreza últimas que han calculado están totalmente mal. No las quiero citar porque decir que la pobreza por necesidades básicas insatisfechas baja y que la de ingresos sube es una cosa sin sentido que no acontece nunca en ningún país. Entonces no nos sirven. No tenemos datos para evaluar realmente cuál ha sido el impacto peor en las mujeres. Sí sabemos que hubo más feminicidios en el 2020 que en el 2019. Sabemos que había más violencia comparativamente en los últimos años. Pero entonces, esos partidos que han votado tradicionalmente, en los últimos tiempos al menos, por una agenda a favor de políticas neoliberales extremas, que lo que hicieron fue agravar la crisis, ¿no? Porque el problema que tenemos ahora es que esa crisis podía haber sido mejor manejada y controlada, pero no, fue agravada porque ya sabemos lo que hicieron con los escasos recursos que tiene el Estado. Y en ese sentido, aparte de las carencias o no de los planes de gobierno, yo sí me remito a la historia de los candidatos, ¿no? Uno lee el plan de Lasso y uno dice, bueno, no es tan catastrófico como yo me podría imaginar en términos de derechos de las mujeres. Pero sabemos lo que ha hecho tradicionalmente en términos de derechos sociales en general, no sería de los derechos de las mujeres, y la esposa estaba tuiteando pro vida hoy mismo. O sea, entonces, digamos, no hay manera de confiar que esas declaraciones bastante ligeras que tiene el plan, siquiera esas mínimas, fueran a cumplirse. En el caso de Pachacuti, no estoy hablando del candidato en particular, tenemos un historial un poco esquizofrénico, porque votan derecha, votan izquierda, yo no sé ahora qué va a pasar con una bancada tan grande. Yo espero que esa bancada tan grande se alinee fuertemente a la izquierda y voten en el sentido de las leyes que protegen la justicia social y los derechos, pero no sabemos, porque ya digo, un comportamiento bastante errático. Y en el caso de la Revolución Ciudadana de Arauz, habría que evaluar lo que pasó también, diría, en dos periodos. Hay una parte de avances interesantes, que es la Constitución, que es el tema del salario equitativo para las empleadas domésticas, que es el tema de, por ejemplo, el primer Plan Nacional para la Violencia de Género, la primera encuesta sobre violencia de género, y ahí me estoy olvidando cosas, la seguridad social para las amas de casa, la ley de identidad de género, y me estoy dejando cosas. Y luego,
la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente, y luego hay un viraje, ¿no? Hay un viraje en el cual entonces se reemplaza eso por planes que, digamos, recortan derechos, se empieza a hablar en esos términos que se inventó la ultraderecha radical del continente, de la ideología de género. O sea, se hacen una serie de pasos, digamos, hacia atrás frente a lo que se había avanzado. Pero entonces hay que entender esa complejidad de lo que pasó dentro de Alianza País frente a una trayectoria que es más o menos constante de Creo, es decir, ahí no hay a dónde irse. La trayectoria de Creo y de Lasso es una sola y clara. En el otro caso hay unos avances, luego unos retrocesos y, ya digo, Pachacutic para mí, la bancada sobre todo, entendamos, no estoy hablando del partido, no estoy hablando de la CONAIE, de las organizaciones, ni del digno movimiento indígena, estoy hablando de lo que termina sucediendo en el Estado. Me queda muy claro, Pilar, muchas gracias. Discúlpame que te interrumpa, pero tenemos que ir a una pausa. En breve volvemos con más de Frente Radiosa. El género musical que siempre vivirá. Como un rayito de luna. Los mejores intérpretes. No te asombres si te digo lo que fuiste. Y los valses tradicionales. Todos los domingos a las 6 de la mañana. Si tú me dices ven, lo dejo todo. ¿Recuerdas este sonido? O este. Pero este nos acompañó siempre con la música que llena nuestra vida. Tal vez no sea tiempo para culpar a grandes voces. Los clásicos de siempre. Clásicos Pichincha, de lunes a viernes 21 horas y domingo 22 horas. Producción Javier Bisuete. Por la 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de Pichincha. Thank you so much. Una noche cualquiera, mientras el mundo se rendía ante el blues. Irrumpió una guitarra y la voz del rey. Entonces nació el rock. Fusionando la magia del blues y el rock and roll. Nacieron las mejores creaciones del rock. Con los grandes exponentes en su género. Rock FM. Todos los sábados a partir de las 17 horas. Producción Pato Pinos. No lo soñé. Pichincha Universal. Volvemos con más de Frente Radiosa. En el bloque anterior nos habíamos quedado discutiendo con Pilar, con Yus y con Manuela, varios de los elementos que de alguna manera han estado presentes en este escenario electoral y que desde las distintas experiencias de feminismo, las distintas experiencias, militancias y posturas han interpelado estas campañas. Me interesaría retomar este bloque con algunos de los elementos que se han puesto sobre la mesa. De alguna manera se ha sugerido que tanto la candidatura de Arauz como la de Lasso serían casi la misma cosa para enfrentar el escenario que se viene en clave de pensar la agenda de los feminismos. Quisiera preguntarles, ¿es así? Pilar había puesto sobre la mesa elementos en avance en términos de justicia social, de redistribución de alguna manera desde la agenda estatal. ¿Sería lo mismo para los feminismos y sus distintas vertientes, un gobierno con un Estado fuerte, presente, con política social y con inversión social, que un gobierno desde una perspectiva que maneje el ajuste fiscal, la restricción del Estado mínimo y, digamos, mayor presencia del mercado, que en nuestro escenario significaría mayor informalidad, precarización en las condiciones que tenemos actualmente? Quisiera ver este bloque con Yus. Yo ahí estoy de acuerdo con Manuela. Manuela dijo una frase importantísima que es
casi que quien venga somos nosotras quienes nos vamos a salvar. Vamos a tener que fortalecer estas redes que, como dijo Pilar, poco a poco han crecido. Antes el escenario, por lo menos en mi ciudad, era un poco deprimente en temas de cuestiones feministas, en temas de movimientos. Poco a poco esto ha ido cambiando. Ustedes pudieron ver en las últimas elecciones, la derecha un poco, podríamos decirlo, quedó enterrada. Entonces, eso ha sido trabajo de los movimientos sociales, de los movimientos de mujeres que hemos estado en las calles poniendo el cuerpo y poniendo el espíritu. Algo que nos debe recordar esta improvisación de acercamientos por parte de los dos candidatos, en mi caso, es que cuando ellos lleguen al poder, y también creo que lo mencionó Pilar en algún momento, son nuestros presupuestos los primeros en ser manoseados en caso de que el contexto económico lo requiera. Pasó hace 1 año y medio, 2 años, con el presupuesto para la prevención de violencia de género. Entonces, por supuesto que necesitamos un Estado fortalecido, un sistema de justicia que no tenga estereotipos, menos politizado, no politizado, para que pueda proteger nuestros derechos, para que pueda protegernos y puedan cumplir su función de ser los protectores de nuestra integridad. Pero vamos a ser nosotras, nuestros movimientos, nuestras exigencias, nuestras demandas, quienes van a poder poner sobre la mesa los temas y exigir y vigilar que se cumplan nuestros derechos, que se cumplan lo que estamos exigiendo hasta el momento. Gracias, Yus. Manuela, contigo, casi en el mismo sentido de la pregunta, has coincidido, han insistido con Yus de esta cuestión de alguna manera, llegue, quienes nos cuidamos somos nosotras, y la importancia que tiene la organización social, el colectivo, la fortaleza de las redes es la que de alguna manera sostiene, primero resiste y luego sostiene a las mujeres. En ese contexto, y quizá queriendo dialogar un poco con posiciones de ciertas vertientes del movimiento feminista en que reivindican también una resistencia al Estado, por esto que ha dicho Pincayo Yus en este momento en relación a también hemos sido utilizadas, también han utilizado nuestro nombre para implementar más que inclusive políticas, discursos. ¿Sería lo mismo un gobierno que digamos que impulsa el despliegue del Estado, la recuperación de la capacidad de inversión en política social, que uno que propone el ajuste, que ha cogobernado, que provocó, por ejemplo, escenarios como los de octubre en los que se reprimió a la población? A ver, yo creo que ahí es que lo que pasa es que tenemos como distintas visiones políticas también, ¿no? Y de distintos análisis políticos. Para nosotras, les digo definitivamente, al menos como movimiento de mujeres de sectores populares Luna Creciente, así como en las varias discusiones, en los varios análisis que hemos llevado como Parlamento Plurinacional de Mujeres, desde las varias organizaciones que allí confluimos, el proceso que se vivió desde la Revolución Ciudadana no nos cuadra. No creemos que sea de izquierda, creemos que más bien se tomaron muchos de los símbolos, muchos de los nombres, muchos de los discursos, pero que pasando a las leyes, hubo también una cuestión de dejar, por ejemplo, los derechos de las mujeres más bien bastante acabados. Digamos que en ese proceso se destruyó lo que fue el CONAMU, digamos que en ese proceso fue también una cuestión, hubo un momento en el que por la ley, si no me equivoco, de finanzas no me acuerdo cómo ando apurada y ajetreada por el viaje, entonces ando un poco sin memoria ahorita, pero ahí, por ejemplo, se desmanteló el presupuesto que teníamos para lo que el movimiento de mujeres logró hace añísimos, que fue el gran festejo con la ley de maternidad gratuita y atención a la infancia, con el presupuesto acordado. Nos parece que incluso, por ejemplo, de lo que decía antes Pilar, ¿no? Que a Pilar además la conozco desde hace años porque también es de las que ha caminado duro, pues en los procesos de mujeres, y yo siendo hija de la Clara Merino, pues también estaba como metida en esto desde guagua. Y les digo, para nosotras es complejo ver que mucha gente que creemos que puede ser dentro de esta
digamos que democracia participativa debería ser nuestros representantes, muchas veces no nos representan. No estamos hablando de uno o de otro, sino en general casi de todos, y no es de todos mismos. Creemos, por ejemplo, que lo que se logró con las aliadas que habíamos tenido supuestamente también en los primeros tiempos del correísmo, por ejemplo, después con una palabra del caballero se anuló completamente, cuando estábamos en la pelea por el aborto, por ejemplo, y cosas así. Entonces, no creemos que haya una diferencia tan inmensa, lastimosamente, entre Arauz y Lasso. Creemos, tampoco digo que haya una diferencia abismal con lo que el plan de gobierno o las cosas propondría, por ejemplo, el mismo Pachacuti, porque creemos, y desde nuestro análisis, es como mantener este mismo sistema, en el que, como decían antes, las mujeres somos muy utilizadas, ¿no? En ese sentido, y no solo las mujeres. Yo creo que lo que esté de moda para hablar y quedar bien. Entonces, sigue siendo un proceso autónomo. Y además que como feminismos, les decía, hay diversos tipos de feminismos. Y entonces, no es que todas las compañeras o que todas las mujeres nos representamos por el hecho de ser mujer, o que cualquier mujer que alcanza un poder político, entonces, por ser mujer, ya nos representa. ¿No? Sino que es un camino mucho más difícil, mucho más complejo, y que, pues sí, nosotras al menos, como les digo, desde Luna planteamos y replanteamos el cambio de este mundo, y ese cambio tiene que ser mucho más profundo que las simples formas, y las simples formas son lo que tenemos dentro de este sistema. Eso más o menos, no le vemos mucha diferencia, la verdad. Gracias, Manuela. Pilar, se insiste entonces en esta idea que habría poca diferencia entre un gobierno de cualquiera de los dos candidatos que terciarían la segunda vuelta. Tú, en cambio, antes habías mencionado que de alguna manera la trayectoria en el poder de la Revolución Ciudadana, presentada también como contradictoria, conflictiva, ponías quizá el ejemplo más que se me viene a la mente, más emblemático, es tanto por un lado el despliegue del ENIPLA y luego digamos, la política del plan familia, hacen que existan contradicciones propias de un partido político que conoce el ejercicio del poder. Ahora, para insistir en esta pregunta que hemos hecho a las anteriores panelistas, ¿daría lo mismo un gobierno de Arauz que de Lasso? ¿Qué pistas podemos encontrar más allá inclusive de las formas que se puedan visibilizar al día de hoy en la campaña, cuando falta casi un mes para la segunda vuelta? Bueno, yo considero, y aquí me estoy colocando, si quieren, un poco más del sombrero de analista que el sombrero de militante feminista. Ahí en las trincheras nos conocimos con Manuela hace siglos, efectivamente. Diría que para mí sí hay una diferencia. Yo también quiero acabar con el capitalismo, pero mientras se acabe el capitalismo nos toca elegir lo que tenemos delante. Y sabemos que en lo que tenemos delante tenemos dos candidatos que son los candidatos, pero que representan un conjunto de fuerzas políticas y sociales, ¿no? Y en ese sentido, lo que está atrás de Arauz, digámoslo así, es un modelo que por lo menos entiende que se necesita un Estado que invierta en la población para garantizar derechos. Que eso a veces se ha hecho sin diálogo es otra cosa, que eso a veces, digamos, tenga una serie de errores, pero versus Lasso, ¿qué sería Lasso? Lasso sería un gobierno como el que hemos tenido estos 4 años, casi, 3 y medio sería, que es un gobierno que prioriza, por ejemplo, atender las necesidades de los tenedores de deuda y del sector financiero versus la gente que está muriendo. Y yo creo que en este momento, y me perdonan si me pongo un poco dramática, porque estoy en Brasil y digo, nos están matando literalmente. O sea, en todas partes, y especialmente en algunos países en este momento de pandemia, si antes uno podría decir no les importaba si vivíamos o moríamos, ahora parece que definitivamente quieren matarnos, ¿no? Porque el tema el manejo de la pandemia ha sido tan terrorífico en los dos países, en muchos otros también, pero para el caso, y en ese sentido, la diferencia que hace el mínimo estado presente, por ejemplo, que está pasando aquí ahora, incluso
bajo el neofascista de Bolsonaro, que yo no sé si hay alguien peor que ese señor en términos de extrema derecha y violación de derechos. Hay un sistema único de salud, herencia del petismo, y un poco antes comenzó en realidad, que aunque le han saboteado 4 años desde el golpe, todavía es suficientemente fuerte, está vacunando, ¿no? Y empezaron a vacunar ordenadamente, personal de salud, mayores de edad, las redes, en medio del país está yendo al colapso sanitario ahora mismo, ¿no? Pero al mismo tiempo de yendo al colapso sanitario, hay fotos de las abuelitas vacunadas de todo el mundo en redes sociales. Entonces, pongo este ejemplo porque ahorita en el Ecuador no hay ningún ejemplo de Estado presente. El único ejemplo hay es de lo que significa la privatización de todo. Es decir, el Estado no es para ustedes, el Estado es para garantizar las condiciones macro para el capitalismo y digamos, para el capital financiero. Ustedes sálvense solos como pueden, si pueden. No me interesa. Y entonces esa total ausencia del Estado sí significa una diferencia. Y yo creo que el modelo de Lasso va hacia allá. Reduzcamos el Estado porque la iniciativa privada está en función del lucro, no de la garantía de los derechos de nadie, y entonces a dónde, digamos, qué posibilidad hay de que las mujeres, digamos, puedan tener de qué vivir, puedan tener salud, puedan tener cuidado de hijas de hijos, que en otros temas, como el avance, por ejemplo, en derechos sexuales y reproductivos, no tengamos garantizado, eso es otro punto. Y yo no digo que sea pequeño ni menor, porque es un tema que causa muertes, y las que se mueren son las mujeres pobres, porque ese es el problema, no es que se mueren las ricas por la prohibición del aborto, lo sabemos todas y lo sabemos muy bien, pero si nos morimos por la pandemia, es decir, no llegamos ni a pensar si nos vamos a morir por abortar. Ese es un poco el drama que yo veo frente a tener un Estado absolutamente ausente, que sería el caso de Lasso. Y ahora poniéndome un poco el sombrero de, digamos, analista. Los movimientos siempre tienen que ser más radicales que cualquier cosa que proponga el Estado y que cualquier cosa que esté quien tenga que gestionar lo público. Es decir, no avanzamos si no tenemos ese frente adelante con toda la fuerza exigiendo las demandas más radicales, así que está bien, eso es lo que tenemos que hacer. Desde los movimientos plantear de frente que no estamos de acuerdo y que no están cumpliendo. Pero dentro de eso sí creo que se puede elegir. De acuerdo, Pilar, muchas gracias. Manuela, me voy a ir contigo porque sé que nos tienes que dejar unos minutos antes por tu viaje. Me quedé con algo que mencionabas en tu intervención pasada, este escepticismo, esta desconfianza frente a la democracia participativa, frente a quienes no nos representan, pero que deberían hacerlo, y más bien preguntarte cómo sostener pactos, cómo ampliar la institucionalidad, cómo construir agenda futuro que no nos obligue a replegarnos, sino más bien ampliar los feminismos, más bien en una clave propositiva, y también preguntarte si es que hay condiciones para que los feminismos confluyan en el próximo ciclo, siempre teniendo la agenda de ampliación de derechos por delante. Bueno, a mí me parece que con todos los ataques y con todas las cosas que vivimos, ¿no?, en este momento, creo que todos, y principalmente hablando desde el feminismo, todas nos damos cuenta que es un momento en el que, queramos o no, tenemos que confluir. Que si no, ya para qué, ¿no? O sea, que si es que tenemos distintas posturas en determinadas cosas, pues podemos debatirlas, porque de eso se trata, y de eso se trata además la posición de vida feminista, pero que es imprescindible el que nos encontremos, el que nos aliemos y en el que sigamos buscando como avanzar en procesos de derechos, digámoslo así, aunque para nosotras más que de derechos, aunque abarcaría todo, es como de vidas en sí mismas. A ver, yo creo que verán, como luna creciente, lo que pasa es que varias de nuestras dirigentes también fueron muy perseguidas en la época del gobierno de Correa, por ejemplo, y varias de nuestras organizaciones desmanteladas. Entonces, tal vez debe ser por eso también que no receptamos esa idea, o que no confluimos en esa idea de la izquierda.
ni que creemos que sea muy distinta, porque también una de las principales luchas de las mujeres de Luna Creciente, por ejemplo, es dentro de la cuestión medioambiental unida, ¿no?, con la cuestión de las vidas de las mujeres, interrelacionándola. Ahora, yo creo que sí, insisto, que hay pocas diferencias para nosotras desde nuestro análisis. Creemos que igual, sea quien llegue al gobierno, en este momento nosotras como mujeres, desde las distintas posiciones que hay, tenemos que ver cómo entablamos determinadas luchas. Es decir, si confluimos en la cuestión por el aborto, pues vamos por la cuestión por el aborto. Si confluimos en la cuestión laboral, pues vamos por los derechos laborales. Si no confluimos, bueno, podemos analizar, podemos avanzar, podemos tener discusiones, posturas, etcétera. Pero eso no quiere decir que no nos juntemos en lo que sí nos juntamos. O sea, es un tiempo en el que, como decía Pilar, nos están matando y nos van a matar todavía más, ¿no es cierto? Nos van a exterminar. O sea, si las políticas de exterminio vienen desde hace rato, porque son políticas coloniales, en este momento quedan mucho más marcadas y mucho más claras, ahora que somos montones y que podemos morir todavía más como moscos y todavía más invisiblemente, ¿no? Pero me parece, por ejemplo, que en muchos de los sectores, y ahí difiere un poquito, en muchos de los sectores acá, llegó menos del COVID, por decir algo, que lo que vivimos cotidianamente y seguimos viviendo en muchos de los pueblos originarios, por ejemplo, o en los sectores rurales. Entonces me parece que sí, que no hay otro camino, que sí, coincido en que los movimientos siempre tienen que ser mucho más radicales, pero sí creo también que hay como diversidad de posturas políticas que es un momento de asumirlas en el debate, que creo que desde hace larga data, por ejemplo, la cuestión del socialismo del siglo XXI y de una manera como regional en América Latina, ha tenido avances y ha tenido retrocesos hablando de derechos de las mujeres y derechos en salud integral. Y que creo que eso también tendría que ser como revisado entre nosotras, porque nos parece a nosotras que una de las cosas que se ha marcado mucho desde hace unos 13, 15 años ha sido el no poder encontrarnos desde las distintas posiciones. O sea, el feminismo creció tanto que da un gusto tremendo, que ya no somos las mismas 10 que paradas en una esquina, pero que también entonces se vuelve mucho más complejo porque hay muchas más posiciones, muchas más realidades, y que deberíamos tener formas de que ese movimiento de mujeres o que del Ecuador vuelva a hacer eso, vuelva a hacer ese movimiento, volvamos a tener como ciclos en que nos encontramos y analizamos propuestas, nos gusten o no nos gusten de las demás, y podamos tener ciertos planteamientos que nos lleven acorde. Porque, por ejemplo, a la Pili yo no le veo desde hace años. A muchas de las compañeras de antes tampoco las veo de hace años. Otras compañeras están en puestos en el gobierno o estuvieron antes, o digámoslo así, pero ya no hay como una real confluencia. Manuela. Y creo que, sí, lo último que te digo es que creo que además desde las ciudades, y más aún en épocas de pandemia y en épocas de confinamiento, se entiende menos a los sectores populares y rurales. Entonces las realidades son completamente distintas y es eso, ¿no? O sea, la gran mayoría, el 80% o 75% de Luna Creciente no tiene un teléfono, una conexión a internet, no tiene. Perdón. Manuela, discúlpame que te interrumpa, les quiero dar la palabra también a Pilar un último minuto, y voy a quedarme con una idea que tú has posicionado, ¿no? El feminismo en Ecuador ha crecido bastante y de alguna manera eso ha generado que también se den tensiones a la interna, pero también comparando al movimiento feminista ecuatoriano, que sin duda se ha forjado a punta de disputas, pero si lo pensamos en clave regional, todavía no llega a tener la fuerza que vemos en otros países como Argentina, Chile, etcétera. Entonces, también desde ahí volver a preguntarles, ¿cuáles son los mínimos programáticos de cara al Estado, de cara a la sociedad, en torno a los cuales los feminismos acá en Ecuador podrían confluir en un próximo ciclo? Yus, tienes un minuto. Tomando lo que Manuela dijo, los feminismos son diversos como diversas somos las mujeres. Las mujeres en resistencia continuamos y debemos continuar cuestionándolo todo y mantenernos vigilantes a quienes pretenden gobernar y legislar en nuestro nombre, vengan de la línea política que vengan. Yo creo en un feminismo que no se casa con gobernantes, creo más bien en un feminismo aferrado a nuestras causas, aferrado a nuestros principios de antihomofobia, antirracismo, de anticlasismo. El Estado actualmente tiene una deuda histórica con las mujeres de este país y para saldar esta deuda vamos a necesitar
genuina voluntad política y compromiso con los derechos humanos por parte de quienes lleguen al poder. Pero sobre todo nos vamos a necesitar a nosotras, lo voy a repetir siempre, Manuela ahí lo dijo en toda la intervención, me pareció fantástico. Tenemos que estar comprometidas con nuestra agenda de lucha, poniendo el cuerpo en las calles, en los medios, en los espacios políticos. Las mujeres diversas en resistencia somos quienes debemos vigilar y exigir que se asunten en nuestros temas, incluyéndonos. Y la Asamblea, la que se va a posicionar ahora en mayo, nos debe algunos temas, Código Integral Penal, algunos temas de feminicidios, despenalización del aborto, ley de educación, lo que pasó en el caso de Paola Guzmán, que todavía no se ve absolutamente nada de eso, de la respuesta, así que yo lo veo por esa línea. Muchísimas gracias, Yus. Pilar, un minuto de reflexiones finales. ¿Cuáles son los mínimos, las agendas en torno a los cuales los diversos feminismos aquí en Ecuador podrían confluir en un próximo ciclo? Ya, ahí yo diría que entendiendo feminismos que busquen justicia social, porque para sacar un ejemplo extremo, dicen que Hillary Clinton es feminista, ¿no? Bueno, eso no es feminista. Entonces, entendamos que esos quedan fuera, no son feministas. Yo creo que hay temas de paridad que todos estamos de acuerdo. Yo creo que también estamos de acuerdo en temas de derechos sexuales y reproductivos. Y estamos de acuerdo, yo creo que si eres feminista estás de acuerdo con la despenalización del aborto. ¿Hasta dónde se puede avanzar? Eso depende también de la sociedad. El movimiento nuestro está desarticulado, ya tuvo momentos de mucha mayor articulación y confluencia, y en esos momentos de articulación y confluencia, por ejemplo, cuando se logran las cuotas iniciales, y bueno, con la Asamblea ya la paridad, porque son momentos de fuerte articulación. ¿Qué es lo que hace el movimiento argentino? Que llevan 36 años de encuentros anuales donde se juntan todas y se pelean, se sacan los ojos, pero están todas juntas y van articulando. Entonces, yo creo que como movimiento ese es el tema de derechos sexuales y reproductivos, que tiene que ver con cuestiones que están en el Código de Salud, el Código Integral Penal, y tenemos también cuestiones de garantizar los mecanismos para la violencia, para combatir la violencia, que es otro tema gravísimo. Porque, a ver, yo aquí estoy asumiendo que si la política económica y de acceso a recursos se hace con enfoque de género, entonces ya no necesitamos una política solo para mujeres, aunque podría ser. Pero lo otro sí, que es específico de las mujeres, serían estas otras cosas que acabé de mencionar rápidamente. Gracias, Pilar, Yus, Manuela. Ha llegado el fin del programa y seguro se nos quedan varias cosas por discutir. Nada más ha sido un espacio que ha buscado poner sobre la mesa algunos de esos elementos que consideramos desde Frente Radiosa son urgentes, necesarios para esta coyuntura y para todas. Que de alguna manera el espacio de deliberación colectiva que constituyen también los medios de comunicación provoque que la sociedad tome una correcta decisión en este escenario. La mejor de las suertes, agradecerles nuevamente. Recuerden a nuestra audiencia de seguir Frente Radiosa por todas las redes sociales, porque el conflicto no es karma, sino democracia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Una coproducción del Foro de los Comunes, Registro Aurora y Ecuador para Largo.